Hola, buen día, compañeros docentes, comunidad estudiantil, académica de la universidad. El día de hoy vamos a darle la bienvenida y permitir el espacio a los maestros Margarita Cruz Torres y al maestro José Alfredo Plancarte Valderas para presentar su panel sobre el tema el acto educativo y el desarrollo de competencias para la cultura de la paz en los programas académicos. Cedo el uso de la palabra a los maestros. Muchas gracias, muy buenos días a todos los compañeros, los miembros de este medio. Nosotros vamos a estar planteando, como estamos explicando, el análisis sobre el acto educativo, apreciando el desarrollo de las competencias del alumnado para la cultura de la paz, pero incorporado y materializado en el contexto de los programas educativos. Se trata de no dejarlo en forma discursiva y llevarlo a la materialización. Para esto nosotros requerimos centrar nuestra plática en este contexto. ¿Qué es lo que vamos nosotros a tener como objetivo? Desde luego hay que ver la trascendencia del papel de nosotros como docentes en la formación de las competencias como factor de cambio en la cultura de la paz. Y aquí ya se trata de ponderar el binomio maestro-alumno y sobre todo reiteramos con el contexto de los programas educativos. Hemos platicado, hemos transitado en este diplomado sobre lo que hacemos nosotros, el gran compromiso como docentes. Y traemos a esta amigable sala este pensamiento que habla sobre que el maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender, está tratando de trabajar en nosotros tenemos que romper con esa forma esquemática, y de hecho lo estamos haciendo, al pararnos frente al grupo y no posicionarnos de esa forma ancestral del magisterio. Nosotros requerimos entonces, centrado ya en nuestro objetivo, ir atendiendo sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos. Analizamos nuestro auditorio y algo bien importante, el contenido de donde vamos a hacer ya los forjadores. Ya hay un hierro caliente que puede ser acrisolado y receptuado por nuestros educadores. Para esto, nosotros hablamos que recordar lo que ya desde tiempo atrás hemos estado analizando sobre la forma de aprendizaje. Alguien de nuestros compañeros también lo han externado, recordando aquella forma de letra con sangre entra. Y entonces nos recuerda ancestralmente al manejo de la memoria. Y si nos quedamos en esta primera etapa de esas 6 que estamos presentando, seremos unos transmisores de información, sin ser unos transmisores o unos generadores de la transformación. Transformar al educando, y con estas ciencias tecnológicas, de la tecnología, mejor dicho, también que pudiera ser los grandes distractores en nuestra sala, en nuestro salón de clases. De tal manera que solamente para recordar lo que en su momento todos nosotros estuvimos atendiendo, que desde la primaria sí nos quedamos. Yo todavía me recuerdo las tablas de multiplicar por el sonsonete, ¿verdad? Y así, memorizando, aprendiste. Si no escalo yo al área de la comprensión, al área de la aplicación, procediendo y educando a fomentar el análisis, para que este procese de la forma sintética y llevarlos a un buen puerto, que es precisamente la evaluación crítica. Es ahí donde estamos ya construyendo el propio conocimiento. Y de esta forma, si lo tenemos claro, sabemos cuáles van a ser nuestros objetivos a emerger y a lograr. De tal manera que nosotros queremos recordar, compañera Margarita, el acto educativo tenemos que rememorar, ¿verdad?, que influye
que existe todo este contexto del acto educativo. Desde el momento mismo de la filosofía de la educación, la sociología, la psicología, toda la metodología que requiere el contenido y el continente del sistema de enseñanza-aprendizaje. Si no tenemos nosotros con una claridad total de esto, bueno, seremos unos repetidores, y para eso ya la tecnología nos lo tiene resuelto. Ya lo grabamos. Y no tenemos el ente, el ser, el sujeto pensante, a este gran alumno que tenemos en nuestras manos con una gran formación. Es oro molido si nosotros recordamos con estos recursos pedagógicos qué podemos ir a hacer como acompañantes, no postrados en la palestra, sino acompañantes de esa transformación y de esa dotación u orientación y puntualización del conocimiento. Partiendo de esto, nosotros hemos sido bastante claros al hablar de que el contexto al que estamos nosotros llegando es precisamente que el acto educativo permita el desarrollo de las competencias y focalizado a la cultura de la paz, que es el enfoque que vamos a darle, la compañera Margarita, en los programas académicos, que no quede en documento, sino que pueda ser trascendente en la formación e información que vamos a estar con los alumnos para que no caigamos en la deformación. Pues de esta manera nosotros estamos dando paso a este análisis, mi querida Margarita, que debe ser este panel, de esta comunicación, a lo que queremos hacerlo así en mangas de camisa, plantearles a ustedes cómo queremos acercar este conocimiento al alumno y cómo, potencializando sus capacidades, vamos a ver las mismas competencias y profundizar con un buen orientador en este contexto. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es? ¿Cómo adquirió ese conocimiento? ¿Desde cuándo lo tendremos que actualizar? ¿Y para qué me sirve ya en el ramo, sobre todo en la Facultad de Derecho, que tenemos grandes vertientes como es la licenciatura en seguridad pública, la licenciatura en ciencias, mejor dicho, en la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Criminología, que es lo que mayormente son. Entonces, en este contexto estamos nosotros adecuando, comprendidos de este acto educativo, como ver este planteamiento con el que iniciamos. Muy buenos días a todos, maestro Alcarte, y bueno, también agradecer y saludar a todos aquellos que tuvieran el interés de compartir con nosotros algunas reflexiones sobre algunos elementos que quisiéramos plantear. Bueno, el objetivo que ha comentado el maestro de esta reflexión, de esta charla, es precisamente hablar de cómo el acto educativo es el punto de partida para poder nosotros referirnos a las competencias y cómo hoy una de esas competencias, incluso reconocidas por TUNI, que se refiere en el ámbito incluso no solamente del derecho, sino de diversas otras disciplinas, cómo podemos abordar el tema de la cultura de la paz y sobre todo que este tema tiene que estar presente en el desarrollo de los programas académicos. Yo quisiera empezar a relacionar el tema hablando precisamente de esto que la UNESCO nos señala en el sentido de los elementos de la educación y los elementos que debe tener precisamente, que nos referimos a lo que es aprender a resolver y aprender a hacer. Dentro del marco teórico que quisiéramos evocar en este contexto, podríamos citar entre uno de los autores y los pedagogos más reconocidos del siglo XX, que es Freire. Freire nos dice que la educación no debe referirse únicamente a lo que es la transmisión de conocimiento, sino que debe de ser un proceso de construcción entre el docente y los alumnos. Y referirnos en este sentido a que precisamente no debe ser únicamente atender a aportar al alumno lo que son conceptos y elementos de corte tradicional, sino que hoy el proceso educativo nos convoca, ¿sí?, a formar otro tipo de elementos y es a rescatar precisamente lo que son los valores. Comentábamos
Alfredo en alguna ocasión, la enorme responsabilidad, ¿sí? Y yo creo que lo comparten los compañeros docentes que nos acompañan en este espacio, en la enorme responsabilidad que tenemos los docentes en la formación de los alumnos. Creo que nosotros tenemos que recordar que nosotros formamos, pero tenemos que en ese sentido plantear que es despertar conciencias, ¿sí? Pero conciencias críticas, pero sobre todo responsables. Esa es la enorme tarea que tiene hoy el docente. Enseñar, yo creo que nos exige de los docentes crítica, ética, ¿sí? Y estética. Nosotros tendríamos hoy que rescatar algunos elementos y aquí hacer la relación precisamente de lo que son estos elementos del acto educativo, precisamente a cómo lo llevamos a lo que son los temas de competencia. Aquí, si me permiten, me he apoyado en una lectura del doctor Díaz Barriga, donde él nos habla precisamente de lo que son las competencias genéricas, sociales y personales. Y es de lo que mucho nosotros hemos estado hablando, de lo que es el aprendizaje significativo, de lo que es ayudar a los alumnos precisamente a construir un proyecto de vida. Y bueno, identificar estas competencias genéricas diferentes de las competencias académicas. Las competencias genéricas para la vida social y para la vida personal son aquellas que convocan precisamente a trabajar y a fortalecer y a desarrollar en los alumnos aquellas capacidades que tienen que ver con la parte de formar ciudadanía, con la parte de la tolerancia, de la comunicación, y en el ámbito personal rescatar esos valores de honestidad, rescatar la parte de la responsabilidad que se tiene, de la autoestima, de la iniciativa, y diferenciar un tanto de esas capacidades académicas que normalmente desde la educación básica se fortalecen y que tienen que ver con la parte de la lectura, ¿sí? Con la parte de la escritura y con la parte de las matemáticas, ¿sí? Pues hoy tendríamos que ocuparnos de fortalecer en los alumnos ese otro tipo de áreas que tienen que ver con estas competencias genéricas para la vida. Comentar como ejemplo, platicábamos, maestro, cuando estuvimos trabajando en el rediseño curricular de la licenciatura en criminología, no sé si lo recuerdas, cómo insistimos desde el 2013 incorporar en el programa, en la currícula, la materia de medios alternativos de solución de conflictos. Desde luego, generó a nivel academia una buena área de oportunidad a efecto de cristalizar todas estas inquietudes y desde luego ya nosotros con alguna experiencia, algún análisis del campo que estamos ya produciendo, acabamos nosotros de 15 años de la carrera de criminología, y entonces ya estamos todos visualizando qué personas, qué capacidades o qué actitudes estamos nosotros mandando al mercado laboral. Y desde luego diseñar, ya de forma transversal académica, esta currícula de la Y bueno, desde el 2013 en la licenciatura estamos trabajando esta materia y ahí, bueno, como lo comenté el maestro, fue un tanto polémico porque es para muchos irnos apartando del esquema tradicional de trabajar. Hablar de los medios alternativos de solución de conflictos implica no solamente hablar de lo que es la norma jurídica, si es que este tema está reconocido ya a nivel de legislación, sino evocar algún otro tipo de disciplinas y de habilidades que ayuden a los alumnos a fortalecer precisamente el desarrollo de estas competencias, que tiene que ver precisamente con el manejo de sentimientos, el manejo de emociones, lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, pero también lo que tiene que ver con el proceso de comunicación. En ese sentido, entonces, nosotros queremos despertar la inquietud, queremos transmitir en ese sentido la importancia que tiene hablar de la cultura de la paz en las asignaturas, en los programas educativos, y que incluso desde la educación básica se viene trabajando. La educación básica tiene una materia que se llama formación cívica y ética, y si bien es cierto, es un amplio programa, hay un tema que se toca que tiene que ver precisamente con este tema de la cultura de la paz. Y desde luego, retomando este capitular, es importante abrevar en el conocimiento hacia el alumnado de la forma como lo vamos a estar acercando y además de las herramientas,
de descubrir o redescubrir o hacerle notar con las cantidades que este contiene de su capacidad y sus habilidades para que ya no judicialicemos cualquier metodología y seamos un factor de cambio como alumnos, como maestros, en esta forma de solucionar los conflictos. Bueno, y hablando precisamente de cómo se ha incorporado este tema en lo que son las asignaturas y por lo tanto los programas educativos, nosotros hemos estado trabajando con los alumnos en el rubro, comentaba yo, desde un enfoque de diferentes disciplinas. Obviamente no podemos alejarnos de lo que es la norma jurídica y he de destacar que, bueno, ustedes conocen cuando hablamos del sistema de justicia penal, normalmente nos vamos al tema de lo que tiene que ver con los juicios orales. Sin embargo, no debemos olvidar que una de las grandes aportaciones de esta reforma en materia de seguridad y justicia tuvo que ver con incorporar en el artículo 17 lo que se refiere a los medios alternativos de solución de conflictos. Si bien es cierto, ahí se refiere básicamente al aspecto penal, queda abierta la posibilidad para que la solución de conflictos se dé en otras disciplinas, ¿sí? No solamente en el ámbito penal. A nivel federal, pues obviamente existe una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, y a nivel local, de una manera reciente, en mayo del año 2016, se aprobó una reforma a la Constitución local que tiene que ver precisamente con el reconocer esa capacidad, ¿sí?, de las personas de resolver de manera pacífica sus controversias. Está reconocido hoy en nuestro artículo 2 de la Constitución local precisamente la posibilidad de reconocer como derecho fundamental esa disposición de las personas de resolver la conflictiva social. De manera de armonización legislativa, consecuentemente también se reformó la Ley de Seguridad Pública en el Estado, donde da la posibilidad o la competencia para que el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias se maneje hoy no desde el ámbito de la Fiscalía, sino desde el ámbito que tiene que ver con la seguridad ciudadana, lo que tiene que ver incluso de seguridad pública y el nuevo concepto que manejamos nosotros de seguridad humana. Y bueno, la reforma más reciente, 9 de diciembre de 2016, nos refiere ahora, Alfredo, comentábamos, que incorpora un nuevo concepto que tiene que ver con lo que es la justicia cotidiana. Y creo que es ese nuevo enfoque que tenemos que nosotros tenemos que plantear desde la disciplina del derecho y de las ciencias sociales, que hoy hablar de resolver los conflictos de manera pacífica no es prioritario de los abogados, ¿sí? No es únicamente desde el ámbito penal, sino desde otros ámbitos, cuando hablamos entonces de justicia cotidiana, que nos estamos refiriendo a la convivencia común, a la convivencia vecinal, ¿sí?, a la convivencia comunitaria, que es donde se va ahora a tener énfasis esta nueva forma de resolver la conflictiva social. Y en ese sentido, pues creo que los docentes tenemos que voltear la mirada a todos estos cambios que están habiendo, no solamente en el ámbito jurídico, en el ámbito social, los índices de violencia se incrementan, y creo que nosotros tenemos esa gran enorme responsabilidad de trabajar desde el aula, ¿sí?, en esos aspectos. Decía yo, desde el ámbito de la educación básica se trabaja lo que es la cultura de la paz. Entonces, en las licenciaturas, en los posgrados, en todos, tendríamos que abordar este tema, que insisto, no es nuevo, es un tema muy añejo. Séneca, un gran filósofo desde hace siglos, abordaba ya lo que es los temas de tolerancia y de la cultura de la paz. En México sí fuimos pioneros en este tema, existe el Instituto Nacional de Mediación, ha habido congresos mundiales de mediación, desde donde se está dando este enfoque. Entonces creo que esta nueva forma de trabajar con los alumnos, Alfredo, coincidimos en que es no solamente la transmisión del conocimiento, hoy es darles una nueva forma y darles las herramientas para que ellos mismos sean promotores de la ciudadanía, promotores de la cultura de la paz, y es una forma de permear de una manera muy diferente ahora el proceso de educar. Desde luego, el litigio por litigio mismo, por sí mismo, no tendría ya un defecto si estamos buscando el origen mismo del ser humano en esa culturización, en esa atención. Y bueno,
hablamos de sentimientos, hablamos de pasiones, hablamos de acciones inclusive, que nos pueden ayudar a destrabar, ¿no?, un conflicto y que no se ha generado una bolita de nieve para provocar un mayor caos social. Y desde luego, cuando se hablaba de las tres grandes áreas que tenemos de derecho, desde ciencias de la seguridad, inclusive para desmitificar y desactivar problemas sociales que podemos aportar en programas de esta naturaleza. Incluso para dar un mayor soporte a lo que estamos planteando nosotros, ha habido algunos foros en materia de educación, me refiero al foro de Dakar en el año 2000, al foro mundial también de educación del año 2015 en Incheon, Corea, donde en ambos se está rescatando precisamente el reconocer a la educación como un derecho fundamental, a hablar de una educación inclusiva, de una educación en igualdad, en equidad, pero sobre todo en esto que queremos rescatar desde la docencia, en formar ciudadanía. Yo creo que en la medida que formemos ciudadanía, nosotros estamos contribuyendo y estamos aportando a dejar una herencia y una cultura de paz y a enseñar a nuestros alumnos precisamente a una forma diferente y ser promotores. Yo creo que una gran responsabilidad social que tienen los alumnos una vez que concluyen su carrera y durante su estancia vía servicio social, prácticas profesionales, es precisamente convertirse en promotores, ¿sí?, de sus saberes. Y uno de esos saberes hoy tendría que ser lo que es promover la cultura de la paz. Quisiera compartirles algo que tiene que ver con este tema, que en los ámbitos de la cultura de la paz se reconoce como lo que es el Ubuntu. El Ubuntu es una regla ética que se maneja en una secta en África, donde, bueno, un antropólogo hace un estudio que tiene que ver con la imagen que les estamos compartiendo, donde hace un estudio e invita a los niños, pone una cesta de dulces al centro y le señala que el primero que llegue, pues obviamente se quedará con la canasta y será el ganado. ¿Qué hacen los niños en esta comunidad africana? Los niños se toman de las manos, van todos juntos, ¿sí?, y todos de una manera en equipo levantan la cesta y se sientan juntos como están ahí, ¿sí?, uniendo sus piecitos y en señal de unidad. Y le dicen, bueno, el antropólogo pregunta, ¿y por qué no, pudiendo haber uno llegado primero a tener la cesta? Y dicen, bueno, es que en la medida en que uno no sea feliz, no lo somos todos. Es un enfoque, ¿sí?, que tiene que ver. Entonces Ubuntu para ellos significa eso: yo soy porque nosotros somos. Entonces creo que la invitación para nosotros, lo que queremos despertar en ustedes y en quien tenga la oportunidad de compartir lo que estamos nosotros dialogando, es en ese sentido. Hay que rescatar el valor de la solidaridad. Cuando nos vamos a los conceptos legales y los conceptos teóricos de lo que es la educación, hemos hablado sobre cómo generar un sentido de solidaridad en los alumnos, solidaridad social. Ese es el objetivo de la educación, no la mera transmisión de conocimientos como lo refiere teóricamente Freire. Entonces, yo soy porque nosotros somos, nos invita a eso, ¿sí?, a recuperar ese sentido de solidaridad que debemos tener nosotros como docentes, transmitir a los alumnos, y los docentes y los alumnos precisamente ser esos promotores de lo que es una cultura de la paz. Quisiéramos plantear algún... Sí, desde luego, nosotros vamos a aportar las conclusiones, pero ¿qué te parece, Margarita, si desde luego buscamos apoyo en Gabriel, en Juan José, en Toño, en Carla, en todos, Gerardo, todos los que están aquí con nosotros, que nos pudieran ayudar a concretar las propias conclusiones, porque estas no son acabadas con nosotros. La intención es que podamos nosotros concretar con estas conclusiones sobre lo que pretendemos focalizar, ¿no?, con este análisis partiendo del acto educativo, viendo la aplicación de las competencias y centrándolo en un programa académico para que sea un crisol que nos pueda dar buenas. Si alguien quisiera hacer alguna aportación, algún comentario que nos pueda retroalimentar, con mucho gusto. Gracias. Un tema de grandes dimensiones. Quisiera
compartir algunas afirmaciones de tal suerte que nuestros expositores, y si es el auditorio así lo decide, pudiéramos saber. Yo no estoy en contra de la cultura de la paz, ya lo anunciaba antes. No obstante, creo que esta pudiera tener por efecto la debilitación del Estado Nacional. De ser así, porque entonces, ¿qué rol tendría este como conductor a propósito de la coercitividad que se le tiene reconocida? Y creo que el resultado último que se pudiera pretender no podría alcanzarse porque el Estado no va a renunciar a esa coercitividad, pero podría tener por efecto. ¿Qué rol? Y entonces, ¿quién dictaría los parámetros de convivencia? ¿Un Estado universal? Por una parte. El otro tema, la cultura de la paz y su implementación a través de los medios alternativos de solución a los conflictos y estos sistemas orales ha generado la idea de impunidad. Es más, la tutela constitucional y convencional de los derechos de las personas está generando la idea colectiva de que las autoridades y las leyes protegen delincuentes. Caso concreto, el joven que toma su vehículo en estado de ebriedad se dirige en sentido contrario por el Boulevard Bernardo Quintana, impacta su vehículo y muere la persona que interviene en el siniestro. Contrario a lo dispuesto en el texto constitucional, la juez determina la cautelar consistente en mantenerlo privado de su libertad, a efecto o asumiendo un rol estatal tradicional, lo cual no debería estar permitido, porque el joven no cometió un delito grave y tendría que estar libre, como lo está ahorita. No obstante, esta implementación, estos mecanismos a la percepción social, insisto, están generando idea de impunidad a manera de conclusión. No obstante, creo que el fin último que podríamos o pretendría alcanzarse es el establecido en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los hombres nacen libres y iguales ante la ley, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Gracias. Bien, realmente si no dispones de otra cosa, concluimos la exposición y veremos otras partes. ¿Se acabó? Sí. Bueno, pues agradecemos los comentarios y el conocimiento compartido por parte de los maestros. Brindémosles un aplauso, por favor. Y a continuación, seguiremos con la sesión de preguntas y respuestas hacia nuestros panelistas. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, primero felicitamos. La verdad es que el tema a mí en particular me parece de suma importancia. Tanto docentes y estudiantes desconocemos el concepto de cultura de la paz y creemos que cultura de la paz es todos somos amigos, todos somos hermanos, todos vamos a llevar bien, y no. Creo que desde ahí partimos mal. El tema me apasiona, me gusta muchísimo y tengo muchas preguntas, pero la primera que voy a hacer es ¿por qué no se incluyó la materia de métodos alternos de solución de conflictos en la currícula, hablando de derecho? Porque esta materia tiene años en diferentes universidades privadas y a nivel nacional, en otras también, por lo menos tiene más de 5 años que se ha estado implementando. ¿Cuál fue la razón por qué no se incorporó tanto en la Facultad de Derecho como en Criminología?
Yo he detectado precisamente en este, gracias maestro por su participación, he detectado en este mismo semestre en la asignatura de litigación oral. Hay un capítulo, y desde luego comparto la misma opinión, yo lo pondría como un capítulo aparte, pero dentro del mismo contexto del programa hay un capitular que habla precisamente sobre medios alternativos de solución de conflictos. Quizá esa sea la razón. Hoy por hoy, en el noveno semestre de la terminal de ciencias jurídico-penales, se está abarcando aquí en la Facultad de Derecho esa temática. Sin embargo, comparto la misma idea que desde el tronco común pudiéramos plantear esto. Creo que ahí pudiera ser el negocio. Bueno, nada más comentar, en la licenciatura de criminología, sí, con el rediseño curricular, reiteramos, sí quedó como una materia independiente que se lleva en sexto semestre, y entonces durante todo el semestre trabajamos de manera específica a la materia de medios alternos de solución de conflictos, donde destacaba yo no solamente es hablar de aspectos jurídicos, hablamos de otro tipo de disciplinas, manejo de emociones, inteligencia emocional, comunicación efectiva, entre otros temas de los que se abordan. Sí, una cuestión, un comentario que me gustaría hacer, pues todo parte de las palabras de nuestro profesor Benito Juárez en el mérito de las Américas respecto al derecho que no es la paz. Hablando de aprendizaje significativo, pienso yo que el gran factor, el gran ausente es la formación básica, necesaria, fundamental de los valores. Si nosotros partimos a cualquier nivel educativo, insistamos en el fomento de los valores, estaremos dando las bases de un verdadero aprendizaje significativo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, quiero hacer mención, porque me parece muy apropiado. Cuando ustedes manejaron la palabra Ubuntu, ¿verdad?, y todo ese significado que tiene, quiero comentarles que existe un sistema operativo que tiene ese nombre, ¿verdad?, y está basado en Linux. Linux es un software libre, es un software que pueden utilizar todos, y es lo mismo que Windows, y mucho más, ¿verdad? Entonces, creo que ahora entiendo el porqué de pusieron ese nombre, lo investigué, pero ahora confirmo la razón de ese nombre y todo el contexto que ustedes pusieron. Mi pregunta es, comentaron acerca de construir un modelo ciudadano de nuestros estudiantes. ¿Cuáles serían los requisitos o lo que deberían tener ese modelo de ciudadano que ustedes consideran que debe contener todos esos cosas de manera básica y que lo pudiésemos construir a través de nuestra facultad? Cuando hablamos de construir ciudadanía, de ayudar en ese aspecto, es precisamente rescatar el tema de formar valores, el desarrollo de estas competencias de las que hablábamos nosotros, como las competencias genéricas en la vida social y tanto en la vida personal. Y es que nos lleva de manera directa a uno de los valores, que es lo que es la tolerancia. La tolerancia nos lleva de una manera directa a lo que es hablar de formar una cultura de paz y de cómo influir en los alumnos en el sentido de que seamos nosotros capaces, como está reconocido, el que nosotros mismos somos capaces de buscar la solución de una manera pacífica y que no necesitáramos de un tercero. Y eso tiene que ver con las formas de solución de conflictos, con una forma heterocompositiva, cuando buscamos a un tercero que venga a darnos una solución. E incluso teóricamente se distingue como la forma más avanzada de resolver los conflictos. Sin embargo, desde mi muy particular punto de vista, yo coincido que es mucho más avanzado aquello donde nosotros, tú y yo, a través del diálogo, ¿sí?, podemos llegar a esa solución. Gracias. Es un problema muy complejo, lo felicito porque es un tema no sencillo. Yo recuerdo haber participado en un diplomado que hablaba sobre cultura de la paz. Ahí con el doctor Fernando Vázquez, hay
parámetros de tipo internacional, pero hablar de cultura de la paz implica políticas públicas, implica política educativa, implica política de Estado, implica un proyecto, o sea, es muy complejo, la verdad. La pregunta sería muy concreta. ¿Qué tenemos que reforzar curricularmente hablando en las facultades de Derecho, en este caso universidades, para que el alumno logre poco a poco y en un esquema formativo integral meterse a la cultura de la paz, que no sea simplemente una cuestión de nos respetamos y vivimos en un esquema de orden o resolvemos nuestros problemas sin que lleguemos a un trámite procesal judicial? Es decir, ¿desde dónde tenemos que partir curricularmente para empujar a nuestros jóvenes a este esquema de cultura de la paz? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo motivar? Yo les digo a los alumnos cuando hablamos o abordamos dentro de la currícula, dentro del programa académico, se hablan de las formas más comunes de resolver los conflictos. Y bueno, recordemos que hablamos ya de una manera muy específica en lo que es la mediación, la reconciliación y los procesos restaurativos, que son los más comunes. Entonces, uno de los requisitos que tiene que ver, de los principios que se manejan en los procesos alternativos, precisamente es la voluntariedad. Entonces, yo lo que de una manera muy sencilla trato de transmitirles a mis alumnos es: nosotros no podemos obligar ni debemos obligar a la gente que tiene las posibilidades de resolver que su conflictividad social, jurídica, sea de las viables de resolver de esta manera alternativa. Estamos hablando de justicia alternativa, pero recordemos que no todos es viable resolver de esta forma. Seguirá habiendo lo que son los procesos jurídicos en materia penal. Hay reglas muy específicas en donde tenemos que seguir a la justicia tradicional. Pero yo les digo a mis alumnos, nosotros tenemos que motivar a la gente, ¿sí?, a que ellos mismos descubran sus habilidades de diálogo. Entonces, es motivarlos, descubrir esas habilidades de comunicación, de comunicación efectiva, de la que rescatamos, de cómo la gente tiene hoy que hablar de emociones, ¿sí?, de cómo reconocer al otro, porque hemos perdido ese sentido, en mucho ese sentido de solidaridad y de individualismo y demás que ahora pregonan. Entonces, ¿cómo identificar primero que hay otro y cómo puedo dialogar con ese otro? ¿Sí? Y cómo a través de ese diálogo podemos construir, y no hablamos de términos eminentemente jurídicos, hablamos de construir acuerdos. Creo que esa es la parte esencial que tenemos nosotros que motivar a los alumnos de las disciplinas que sean, no necesariamente desde el ámbito del derecho, construir acuerdos. Y bueno, algo de lo que se habla mucho, uno de los autores, el doctor Pesqueira Leal, del Instituto Nacional de Mediación, en alguna de sus obras refiere y promueve mucho, y habla de un mexicano, habla mucho del tema de la mediación asociativa. Y tiene que ver con lo que platicábamos de la anécdota que les comento de la secta de la regla en la cultura africana, en ese cómo me olvido de un tú y de un yo para construir un nosotros. Ese es el enfoque que tenemos que transmitir, y creo que tiene que ver, va de la mano con lo que es el objetivo de la educación: construir, ¿sí?, solidaridad social en ese aspecto. Entonces, ya nada más para concluir, nosotros planteamos 3 propuestas o 3 reflexiones en ese sentido, que nos referíamos a que, bueno, reconocer que el derecho a la educación es un derecho fundamental, no olvidarnos de ello, que es un derecho fundamental, que es el motor de transformación en todos los ámbitos de una vida nacional, que la educación para la vida, precisamente, no olvidemos que tenemos que educar para la vida, y tiene que ver con ese aprendizaje significativo, darle al alumno aquello que realmente le aporta los elementos, ¿sí?, para un desarrollo integral, que es uno de los objetivos de la educación. Y bueno, entonces creo que nuestro gran reto como docentes será ese: si queremos nosotros reducir índices de violencia, si queremos nosotros realmente hablar de una cultura de la paz, que no tiene que ver necesariamente con la ausencia de conflicto. Cultura de la paz tiene que ver con la transformación del conflicto. Incluso en muchos de los temas se habla también de que después del conflicto viene una etapa que se llama post-conflicto, ¿sí?, y como incluso a manera de ejemplo el tema del caso de Colombia, ¿no? Hay un acuerdo de paz, pero después de ahí todavía tenemos que trabajar en otros. Entonces,
Eso tendríamos que ver. Entonces, si queremos nosotros contribuir a esta cultura de la paz, pues tendremos que enseñar y rescatar nosotros este tipo de lo que hablábamos nosotros, las competencias genéricas para la vida social y personal. Entonces, eduquemos en la tolerancia, eduquemos en la comunicación y contribuyamos entonces a esa formación de ciudadanía. Esa sería la invitación que quisiéramos hacerlos, y esperando haber despertado el interés en ustedes, y también esperar obviamente sus contribuciones en este tema que a nosotros nos convocó a compartir el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos la participación de los maestros en esta conversación educativa y a ustedes por su atención. Gracias.